Celebramos hoy la 62 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, especialmente las vocaciones nativas. Es el domingo llamado del Buen Pastor. Enseguida de contemplar los encuentros del Señor resucitado con sus discípulos, la liturgia de estos dos domingos nos presenta la misión encomendada por Jesús a los suyos, la misma que la suya: ser y actuar como buen pastor y maestro de la Iglesia. Cristo resucitado no se presenta solamente en una acción pasada, sino que hoy, aquí y ahora, nos acompaña, nos sigue apacentando y pastoreando, entregándose por cada uno de nosotros y enseñándonos su doctrina por medio de la Iglesia, de sus ministros y de una forma muy explícita por Pedro, el sucesor de Pedro, hoy León XIV. No basta en adherirse a una doctrina o seguir una ley sumisamente, ni siquiera tener una moral elevada, sino que la nueva relación establecida con la resurrección trata con términos personales. Y esto es muy importante: conocer, compartir, guiar, ayudar, defender. Jesús nos conoce y nos llama por nuestro nombre, nos guía a buenos pastos, nos defiende del lobo y da la vida por nosotros. A partir de ahora, Dios se relaciona con nosotros compartiéndonos su propia vida divina, esa vida eterna que consiste en amor, en comunión. Por eso somos llamados al diálogo con Él, hasta llegar a tener su misma acción. La imagen del buen pastor indica la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Jesús por nosotros. En este servicio no existen privilegios ni ventajas temporales. Es la característica del amor de Dios: darse. En Cristo se revela el misterio de Dios amor. Pero este amor de Jesús ha de ser personalizado por cada uno. No soy yo, es Cristo quien vive en mí. He de dejar que habite Él en mí y así corresponder con el mismo amor, viviendo en el amor como Él nos amó y se entregó por nosotros, de tal modo que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. De ahí que, como diría San Pablo, el amor de Cristo nos apremia. El discurso de Jesús hablando de sí se centra en la pregunta hecha por los judíos acerca si Él es el Mesías, el Cristo. Esta controversia se realiza en el contexto de la fiesta de la dedicación del templo, que se celebraba en diciembre, y se conmemoraba el restablecimiento del culto, llevado a cabo por Judas Macabeo en su victoria sobre Antíoco IV Epífanes, el rey de Siria, allá en el siglo II a.C. Jesús ahora va a restablecer definitivamente el culto, en espíritu y en verdad, es decir, la entrega del propio cuerpo como víctima viva, santa y agradable a Dios. Así como Jesús fue juzgado por las autoridades judías por curar al ciego de nacimiento, ahora es Jesús quien juzga y sentencia a la autoridad judía, viniéndoles a llamar falsos pastores, que con su poder injusto destrozan al rebaño. Es Jesús quien se va a presentar a sí mismo como el cumplimiento de la profecía de Ezequiel. Aquí estoy yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él. Yahvé mismo guiando y pastoreando personalmente a su rebaño. Esto se cumple hoy. Pero al mismo tiempo, del tono de juicio y de sentencia, vemos una clara revelación de las características del buen pastor. Guía con amor y se entrega a sus ovejas en sacrificio, enseñándoles la doctrina, una relación totalmente nueva, no de experiencias intelectuales o psicológicas o de asentimiento a unos dogmas, sino conocimiento amoroso, voz, escuchar, dialogar, encuentro, adhesión a una persona,
porque se trata ahora de comunión con la vida y con el amor de Dios. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. La vida del cristiano se funda, por tanto, no en un conocimiento intelectual o una experiencia de tipo psicológica, sino en un contacto personal con Jesús. Es una experiencia de diálogo, escucha, seguimiento, hacia la comunión. Se trata de un conocimiento existencial, práctico, afectivo, una comprensión vital. Es lo que San Pablo diría: vivo, pero no yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La fe entonces no se basa en cumplir la ley, base de la religión judía, sino en conocer la ley, que es distinto, Es una comunión vital con la ley encarnada que es Cristo, la palabra hecha carne. Por eso las ovejas de Cristo le escuchan y hacen lo que Él dice. Son conscientes que el Señor las conoce. Hay quienes no son de Dios, no escuchan su voz. Por eso Jesús llama a la autoridad judía sorda a la voz de Dios. Solo son ovejas de Cristo las que escuchan y le siguen en discipulado, quienes obedecen su palabra. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Jesús conoce a sus ovejas, dándoles vida eterna, liberándolas de la muerte. El amor de Salvador, de Cristo, buen pastor, llega al máximo, dando a quien le escucha y le sigue el don gratuito de la eternidad. Esta vida eterna no es vida después de la muerte, sino la vida abundante que se vive en lo cotidiano, plena de sentido y felicidad, por la comunión de amor con el pastor, porque se trata de la participación en la misma existencia del Padre y de Jesucristo, que es su enviado. La primera responsabilidad del buen pastor es la de dar vida eterna y compartirla en todas y cada una de las circunstancias de la vida. Sigue diciendo Jesús: nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Diríamos que es la segunda responsabilidad del buen pastor, cuidar a sus ovejas, para que ninguna amenaza externa puede arrebatarlas. El amor de Jesús promete vida eterna, defensa de todo mal y comunión. Por lo tanto, no es algo que puede dar cualquiera, sino solo Dios. Y además consiste en el don de Cristo mismo en persona. No es algo que pueda darse de una experiencia psicológica o intelectual o de cumplimiento basado en un esfuerzo humano, sino que solo puede ser recibido como gracia, como don gratuito de Dios. Y además consiste en el don que se identifica con Cristo mismo. Él mismo explica cómo se debe comprender esta unidad con lo natural, cuando dice: quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Solo estará en él aquel que a él mismo viniese, porque el Señor solo asume en sí la carne de aquel que recibe la suya. Ya antes había enseñado el sacramento de esta perfecta unidad, al decir: así como el Padre que tiene vida en sí mismo me envió y yo vivo por el Padre, así también aquel que me come vivirá por mí. Él vive en virtud del Padre y nosotros vivimos en virtud de su humanidad. Ahora bien, la vida eterna consiste en diálogo con Él, hasta la comunión plena, comunión de voluntad plena, que no acaba con la muerte, sino que es precisamente ahí donde se consuma. Expresaba San Juan Pablo II en Evangelium Vice, en verdad, en sus primeros números, decía: se refiere a aquella vida nueva y eterna que consiste en la comunión con el Padre, a la que todo hombre está llamado gratuitamente en el Hijo por obra del Espíritu Santificador. Pero es precisamente en esa vida donde encuentran pleno significado todos los aspectos y momentos de la vida del hombre. El hombre está llamado a una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones de su existencia temporal, terrena.
ya que consiste en la participación en la misma vida de Dios. En verdad, la vida terrena del hombre, no es una realidad última, sino penúltima. Es realidad sagrada, que se nos confía para que la custodiemos con sentido de responsabilidad, pero para llevarla a la perfección en el amor y en el don de nosotros mismos a Dios y a los hermanos. Y acaba diciendo Jesús: el Padre y yo somos uno. La mano de Jesús es la mano del Padre. La mano de Dios es su acción creadora y salvadora a favor del hombre. Y de este modo Jesús se identifica con el Padre desde su poder eficaz. Jesús garantiza y fundamenta su acción salvadora realizada por él con la afirmación tajante de yo y el Padre somos uno. Una revelación implícita del misterio de la Santísima Trinidad. Jesús es pura expresión del Padre, que me ve a mí, ve al Padre, y lo revela con su persona, palabra y amor. Lo revela con su muerte y resurrección. Jesús está en el Padre y el Padre en Jesús, en una comunión perfecta. El Verbo encarnado es la revelación, es la visualización del Padre invisible y trascendente. Es una revelación histórica, que acogida en la fe nos hace entrar en la mismísima vida de Dios.